tal? Bienvenidos a un capítulo más de Soccer Food Pasión, el único podcast en el que vas a encontrar la información más sobresaliente acerca del deporte espectáculo que más nos gusta, que es el fútbol. Mi nombre es Neto Cova y bueno, este va a ser otro capítulo especial en el cual vamos a estar hablando de cómo le ha ido a México en los últimos 5 mundiales y qué se espera de esta selección rumbo a un mundial en el que van a estar en casa y que todo indica que nos va a ir bastante mal. Y para eso traje a un invitado, que ¿qué digo invitado? Es un fundador de este podcast, es un invitado que tiene mucho tiempo, que ya quería que estuviera acá, y por fin se dignó el señor a venir. Y estoy hablando de nada menos que el señor Guerra, compadre, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Neto? Tanto tiempo. Pues hasta que no se deja ver, señor. No, tengo que dar mis baños de pueblo de repente. Oye, compadre, la raza ya te pedía desde hace tiempo y tú estás poniendo muy regido con venir, compadre. Tenía que pedir, que hacer que me extrañaran, la verdad. Ya tanto tiempo aquí haciendo las mismas tarugadas, pues no estaba tan entretenido. No, pues sí, compadre, pero me dejas ahí hablando solo con la raza, pero bueno. Me encanta verte. Muchísimas gracias, compadre. Este tipo de capítulos lo sacamos porque, pues tú sabes, no hay fútbol, a nadie le interesa el Mundial de Clubes y muchísimo menos la copa esta pedorra de oro. La Copa Oro. Eso de oro es como copa dorada de esas de chocolate que no están envueltas en papel aluminio color dorado. Las moneditas de oro, ¿verdad? Pero bueno, compadre. Este podcast o este capítulo vamos a estar hablando de cómo le ha ido a México en los últimos 5 mundiales. Y vamos a empezar, compadre, con el Mundial de 2006. Ricardo Antonio Lavolpe era el técnico en aquella ocasión, compadre. Y recordar que cuando empieza el proceso fue de los más hocicones que hemos tenido. Y dijo, esta selección, boludos, la voy a pasar caminando, no vamos a tener rivales y no sé qué. Y güey, no sé cómo lo hizo, porque ojo, los jugadores que teníamos en aquel entonces, casi todos en su totalidad, eran de la liga. Y pasó caminando. La verdad es que de las últimas selecciones que yo recuerdo que tuve tanta emoción y pasión por verlos jugar, porque realmente como todos los jugadores los seguíamos en la liga. Exacto. Era un amor por la selección tan grande, porque también creo que fue el último mundial que estuvimos jugando con los partidos locales en México, en amistosos y todo todavía. Sí, entonces, sí. Todavía se sentía ese arraigo completo de que tu selección juegue en tu país siempre. Yo siento esa emoción, yo me acuerdo. Para mí es un recuerdo muy bonito ese mundial. En ese mundial yo compré pasos de México, botaneros, todos así. La playa, ¿te acuerdas que no era la más bonita del mundo? Y todo el mundo la compraba, hasta la versión esta que sacaban. No chafa, pero. Yo tengo la de Movistar, güey. No me acuerdo que sacaban, no me acuerdo cuál, sacaban una que igual era así de que el de Nike, la selección. Y no me acuerdo qué patrocinador Bimbo, no me acuerdo cuál banda. La verdad no me acuerdo. Se vivía mucho, en ese entonces se vivía mucho la selección. Sí. Esa pasión era muy grande. Yo creo que fue, compadre, y se lo comenté a un amigo hace unos días. Yo creo que sin temor a equivocarme, si tú pones una selección anterior a esa de las mejores que pudimos haber tenido entre 86 y 98, y una posterior que yo creo que todavía también fueron de mejores jugadores, y esa selección los hacían nicos a ambas selecciones. Sí. Bueno, compadre, vámonos antes de empezar con los jugadores. Copa Confederaciones fue, yo creo que lo que nos pone en una vitrina mundial, en el que yo creo que más de uno creíamos que ya íbamos a ser potencia futbolística. Traíamos ya el foco, o sea, el foco estaba con México. ¿Te acuerdas aquel golazo que le hace Ramón Morales de tiro libre a Argentina? Bueno, para que acordarnos de cosas bellas, compadre, ¿va? Vámonos directo a lo que fue los jugadores de ese mundial. Y vamos a empezar, compadre, con la portería. Osvaldo Sánchez, José de Jesús Corona
y un tal Guillermo Ochoa, portero canterano del América y que apenas empezaba a dar esos flashazos de ser un muy buen portero. Claudio Suárez, que te acuerdas que Claudio Suárez fue más como ahora últimamente Guardado, Rafa Márquez, armonizador del vestuario. Carlos Salcido, que estaba en un prime. Rafael Márquez, que estaba en un prime. Un tal Ricardo Osorio, compadre. Pavel Pardo, que después de ese mundial, ¿te acuerdas que se fue en Alemania? Así es. El gringo Castro, compadre. Un tal Mario Méndez. ¿Te acuerdas de Mario Méndez? Claro que sí, nombre titular. Y Francisco Javier El Maza Rodríguez, compadre. Un tal Torrado, ahora presidente de los Tigres, compadre. Ciña, compadre. Fue de las primeras veces que las controversias tuvieron con nacionalizados, es correcto. Era un nacionalizado que lo necesitábamos en ese entonces, que era o no. Y yo creo que es de los mejores. Se puede enojar, pero no teníamos un creativo en ese entonces. No, y yo creo que de los mejores nacionalizados que han demostrado, porque se le llamó. De los mejores porque que han demostrado, los mejores que han demostrado, Ciña dio totalmente con que él se dio resultados. Pero eran fuera de serie, compadre. Ramón Morales, un tal Andrés Guardado, compadre. 18 añitos tenía el chamaco, y ahora ya es como de la edad, compadre. No, ya no es viejo, creo. No me está poniendo muy viejito, pero... Rafael García. Creo que le decimos el Chiquis García. Otra de las controversias de esa convocatoria. Hay un prófugo de la justicia, güey. El Cabrito Arellano. Un Luisito Pérez. Jared Borghetti, Guillermo Franco. Gonzalo Reyes, que sí, me imagino que era Gonzalo Pineda. Sí. Gonzalo Pineda. Y Kikín Fonseca y Omar Bravo, compadre. No, estamos hablando de que tú los ves, oyes esos nombres y dices, ¿cómo es que están en la selección? ¿Cómo es que están en la selección? Realmente te remontas al año 2005, 2006 y los jugadores entregaban el cuerpo y alma, sacrificaban por la selección, sacrificaban por el equipo. Realmente tú veías que todo lo que faltaba, podemos decir, de técnica, lo dejaban en el espíritu, en el corazón, en la cancha. O sea, era una selección que, esas de las pocas selecciones que el último minuto tú puedes esperar que siempre traiga un partido. Y sí lo hacíamos, pero o sea, yo creo que todavía era de esas, yo creo que no lo pudiste haber hecho mejor. Aún cuando estaban en contra, dejaban hasta el último pulmón, lo que les quedaba de oxígeno lo dejaban y peleaban, corrían. Y la Volpe era muy, muy exigente en esa parte con el equipo. Compadre, una de las principales temas que hubo en esa selección fue ¿por qué no fue Cuauhtémoc Blanco? Pero después dices, pues con o sí. Pues él no hubiera estado como portero en ese golazo de Maxi Rodríguez. No se hubiera podido. Contra ese gol nunca va a haber una defensa. Pero ahora vámonos al partido. Pudo haber hecho algo distinto. Algún gol de tiro libre, algún pase, alguna... Mira, no hubiera hecho un cambio importante, porque también al momento de no haberlo llamado, yo siento que tuvo mucho que ver con la armonía que tenía con el equipo. Como eso de Claudio Suárez, que era la armonía del equipo, el apoyo. Aquí Cuauhtémoc Blanco llegaba a ser un cambio diferente. Venía con una generación que ya no había ninguno. Del 2002, o sea, eran muy poquitos. Ya no había nadie en los importantes, y menos del 98. Caminando con un espíritu en el que podrías haberlo llamado. Actualmente llaman a jugadores nada más por nombre en su momento. Pero realmente tienes a Ciña. Ajá, sí. No tenía cabida Cuauhtémoc Blanco. Y Cofo estaba jugando muy bien en ese momento también. Y tampoco fue. O sea, no tenías cabida porque había un Ciña que, como dices tú, era un fuera de serie en ese momento. Y aparte, estamos de acuerdo que buscar conflictos
siendo tú el director técnico, es lo más tonto que puedas hacer. Y aparte, vamos a ser honestos, la Volpe en el esquema que siempre le hemos conocido con su famosa línea de 5, él rara vez juega con un 10 nato como tal. Que no lo jugaba, no lo jugó. Es que realmente, si te pones a pensar hasta el medio campo, todo tenía... Sí, ya era un falso 9. Exactamente, o sea, no jugaba exactamente como un 9, no jugaba como un 10. O como un 10, o sea, no jugaba como el 10 en medio del campo. Era el que distribuía regularmente, siempre se apoyaba mucho de sus carrileros y obviamente de los extremos. Que pues ya estabas hablando que era en aquel entonces un Omar Bravo, que no era como tal un 9-9, porque en Chivas no lo era. Ajá. Sí, no lo era tanto. Y ni un Kikín, que es el otro lado también. No teníamos un centro delantero. Y era una de las mejores opciones que podíamos tener, como podemos ver actualmente, que es el cambio por el que parece ya nuestro campeón. No depender de un 9 estelar muchas veces ayuda a ciertos equipos donde tienen muchas virtudes de velocidad y de condición. Sí, de condición, claro. Entonces, en este caso pasó, a esta selección mexicana le sucedía eso. Tú le hubieras puesto un 9 y creo que hubiera sido más difícil o diferente la historia para mal. Ok, compadre. Ese mundial empieza en junio de 2006. Empezamos el mundial contra Irán. A partidazo, lo recuerdo en toda mi alma, ¿no? Un 3-1, pues yo creo que más que contundente. Si bien yo sí considero que hubo cositas que mejorar. Sí. Angola creo que nos dio ese bajón y nos dijo, cálmense porque ustedes no están todavía. Sí. Todavía no son esa potencia que creen que fueron el año pasado. Es que habíamos jugado contra africanos previamente, pero no habíamos jugado contra africanos rápidos y no técnicos. Exacto. Y eso nos pegó. Angola nos hizo correr. Pero machín. O sea, yo me acuerdo, yo nada más veía que iban atrás de los africanos. Ahí es donde me acuerdo de Mario Méndez. El pobrecito nomás estuvo anotando los nombres de las flacas porque no podía atrapar a nadie. Es que, compadre, ¿quién? Hasta Salcido. Yo me acuerdo que tú veías a Salcido y nunca lo veías que se cansara. En ese partido yo lo vi sudando la bota gorda. O sea, y te lo dicen todos los técnicos que saben de fútbol. No es lo mismo estar, tú ser el que controlas el partido que perseguir la bola. Totalmente. Y nos va muy bien contra Irán, compadre. Angola, aún y con un expulsado, nos hace ver nuestra suerte. Nos salvamos. Yo me acuerdo que en ese partido, en las últimas jugadas, nos salvamos de la derrota con un tiro de Angola que creo que para Osvaldo Sánchez un parador, porque si no, ¿cuánto hubiera sido este mundial? Exacto, y no me acuerdo si fue en ese partido, compadre, o fue hasta el partido de octavos o contra Portugal, ahora no me acuerdo, cuando fallece el padre de Osvaldo Sánchez. No me acuerdo, creo que es contra Portugal. La verdad no recuerdo bien, igual raza, si ustedes se acuerdan, nos lo hacen saber en los comentarios. Y el equipo de la selección que nos dijo, a ver, güey, ustedes todavía no pertenecen a esta élite, sin duda alguna fue Portugal, aquella Portugal de Deco, estaba Figo. Que todavía apenas estaban haciendo, también. Empezaba a sonar un tal Cristiano Ronaldo y un tal Nani, que yo me acuerdo que eran los velocistas en aquel entonces de Portugal, que ni siquiera eran titulares. No, el gol de hecho, pues uno de ellos los goles fue Pauleta y fue un golazo. Un golazo. Donde un partido donde fallamos, me acuerdo donde falló una clarita Kikín. Si no fue Kikín fue Bravo, pero fue una clarita para empatar el partido, fue Bravo. No me acuerdo si en esa fue un penal que también falla Bravo. También, sí. Y la verdad es que, digo, opciones tuvimos para jugar mejor, güey. Pudimos haber llevado el empate hasta la victoria. Hasta la victoria, exactamente. Porque no era ese Portugal que es ahora. Es que lo que te digo, estaba apenas entrando a la élite. Era como un partido entre dos posibles potencias. Que terminó ganando la Portugal. Termina ganando la Portugal, claro. Y aún así,
con 4 puntos en aquel entonces, clasifica a México a octavos de final y se enfrenta contra uno de sus más grandes némesis, que siempre se nos ha indigestado en los mundiales, porque en otros partidos... Bueno, en ese entonces todavía no era nuestra némesis, no nos hemos enfrentado tanto con ellos en cuartos de final, como ahora nos está tocando cada partido. No, casi creo que nos lo ponen ahí en cada mundial para cada sorteo nosotros no andamos preocupados de quién nos toca, sino de quién nos va a tocar en otro grupo que no está Argentina, güey. Sí, te lo juro, güey, así estamos. Ese partido, compadre, yo en ese partido me enamoré de esa selección mexicana. Me enamoré de un tal Guardado. Güey. Fue el partido que lo mandó a Europa. Al Deportivo La Coruña, compadre. Y el Deportivo, que era bueno. Compadre, y Andrés Guardado trajo jodida la defensa de Argentina. Y Ciña los traía... traía dominado el medio campo, o sea... pero súper dominado. Y parece mentira, pero el Kiki Fonseca dio uno de los mejores partidos que le he visto al cabrón, güey. No he visto, es más, ahorita, actualmente, los Jiménez, ninguno cubre el balón como en ese partido lo protegía Kiki, o sea, y eso que atrás de él estaba cambiazo dándole, pero con todo, güey. Y aún así, controlaba el balón. Yo me acuerdo mucho la ilusión del gol de Rafa Márquez. O sea, yo me acuerdo cuando mete el gol Rafa Márquez, yo di... Creo que fue uno de los mini terremotos que ha tenido México, güey. O sea, ese del Chucky, güey. O sea... No, y dicho de otra forma, compadre. Si no hubiera sido por ese golazo en tiempos extra, hay que recordarlo, raza, lo ganaron en tiempos extra. Así es. Gol prácticamente de último minuto. Por golazo. Y que si no hubiera sido por eso, de portero a portero, en su momento Osvaldo era, o sea, el Pato Bondancieri no lo hacía nadie ni en Argentina, güey. No, y es que el Pato no era tan buen portero parador de penales como lo había sido anteriormente Córdoba. Exacto. Con Córdoba sí hubiera sido diferente. Y de los pocos porteros argentinos que no han sido tan buenos para parar penales, el Pato. Y hubiéramos aprovechado esa oportunidad. Exacto. Porque si bien Osvaldo tampoco lo ha sido, Osvaldo lo que tenía era esa parte como tipo el patón, tal vez no tan metido con el jugador, pero ese estar brincando, ese estarte moviendo, pone muy nervioso a los jugadores. Ahora, sí, antes se agarraban 7 pasos para atrás y con toda la velocidad del mundo le dejaba hacer el empeine, güey. Créeme que el portero podía saltar de aquí a China, güey, podía hacer brincolines, güey. El pinche balón le pasaba a un lado. ¿Y te acuerdas que es de Argentina? Apenas iba saliendo un tal Lionel Messi. No lo hacía ni su mamá ni su papá lo hacían en el mundo. Y fue un mundial que nos gustó mucho, güey. Es por eso que nos estamos adentrando mucho en esta historia. La verdad es que sí. Es un mundial muy... Para mí fue el mundial que recuerdo con más amor, güey. Totalmente. Soy un fan de la selección mexicana, como todos los mexicanos debemos ser, o la mayoría. Pero es el último mundial que mostró ese arraigo 100% de mi selección. Es el día que juega mi selección, el día para mi selección. Correcto. Bueno, pues perdimos. No hubo más. Y vámonos 2010, compadre. Y raza, si usted se pregunta por qué no hablo del proceso, es porque el proceso realmente ya viene siendo lo de menos. Lo importante es el mundial. Pero igual vamos a hacer un poquito preámbulo a cómo llegamos al 2010. 2010 entra un tal Hugo Sánchez, que ya como estuvo chingando todo el pinche proceso del bigotón. Lo meten, eso sí, Copa América o Copa Oro, no me acuerdo. Ese partido contra Brasil que los bailamos bien y bonito. Golden Egg, no sé si te acuerdas. Uy, sí, el Castillo, golazo, güey. Y de ahí en fuera, mucha selección, que nos vino para abajo, pero feo. Traen a un técnico. Pero es que primero que todo, hay que ver por qué se fue Hugo Sánchez. O sea, también el fracaso que tuvieron en el preolímpico. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero él se aferró a los dos procesos.
Es por eso, eso es lo que iba, o sea, él, por querer mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. Es correcto. Tuvieron que traer, ahora sí ya... A Sven-Goran Eriksson, en paz descanse. Y ¿te acuerdas aquella que decían que un apartamento costaba no sé cuántos, más de 100,000 ojos y pesos o dólares al mes? Dije, cabrón, ¿qué sabe hacer el departamento? Bueno, esa es de las cosas que siempre me acuerdo del señor Sven-Goran Ahí Eriksson. vivimos uno de los temas que fueron pautas para el fútbol mexicano, la comunicación. Había muchos temas, comentarios que hacían de los periodistas donde varios de los jugadores no entendían. Eso es cierto, eso es cierto. Pues te acuerdas aquel pleito con Daniel Castillo, con un periodista, que le dijo que tú como que tú quién eres, ¿no? O sea, sí, yo juego en Europa. Sí, exactamente. Eso. Y fue una de las cosas que siempre han dicho cuando se van, ¿no? O sea, la prensa en México, lejos de ayudar, perjudica. Y tanto para bien como tanto para mal. Es que la prensa eso es. Eso es lo que nunca hemos entendido. Exacto. Eso es la prensa. O sea, tú no te vuelves famoso. O sea, no te vuelves famoso y te van a decir, ay, qué bueno eres, ay, sí, no queremos que hagas cosas buenas. No, te voy a encontrar lo malo. Claro. Eso es lo que vende. El problema es que por eso ahora tienen esos consultores de imagen, exacto. Esto fue un partaguas, esta parte del mundial, porque también ahí, ahora ya hay traductores, en caso de ser necesario, porque ya no te dejan a que el jugador sabe inglés, no. Me vale madre, tú hablas tu idioma, necesito que no des de más. Exacto. Sí, fue un tema muy fuerte con el Ben en ese entonces. Lo que sí no me acuerdo es por qué se me ve, o sea, obviamente me queda claro que no le fue bien con selección, no le fue nada bien. No, de hecho perdió, creo que fue en el partido, perdimos una Copa Oro. Es claro, no recuerdo bien a bien cómo fue el proceso de Sven-Goran Eriksson, pero lo que sí me acuerdo es que no le fue bien. O sea, no le fue nada bien y no duró, creo que duró apenas el año. El equipo no notaba. Exactamente, el equipo no carburaba, güey. Y deciden traer a un bombero que ya me han traído en 2002, un tal Javier Aguirre, compadre. Que adelantito, en un momento hablaremos más acerca de Javier. Y Javier Aguirre hace lo que debe ser un entrenador cuando te llaman de bombero. Es, me estructuro bien atrás, que no me metan goles. Y de aquí para allá, lo que se pueda con lo que tengo, jalamos. Vamos a ir dando poquitos resultados. Y él siempre ha dicho eso, a él le vale madre cómo ganes. Él lo ha dicho siempre, ganar es ganar. Así es. Y la forma le vale. No, y llegó igual que como fue con el de Corea-Japón 2002. O sea, en ese momento la estructura la traían por el grupo que venía de un equipazo que estaba rompiendo y que estuvo a punto de quedar campeón de Libertadores. Aquí para el 2010 trae a la misma gente que él tiene de confianza, no estando investigando con que es que este va a jugar bien, este viene bueno, no. ¿Quiénes ya juegan? ¿Quiénes no les va a ganar el nervio? ¿Quiénes van a aguantar mi mental? Porque todos sabemos que el Vasco Aguirre es boxeo. Es correcto. Y tienes que aguantar, nada de que es que, ay, me siento ofendido, ¿no? Entonces, por eso es que se trajo mucho veterano. Entonces, ahorita lo que le dijo a los Jiménez, me encantó, porque yo vi ese partido y yo dije, güey, espero que se los haya dicho en su cara, güey, porque la verdad es que sí está. O sea, y lo dijo de manera bonita, ¿no? O sea, es como que están bien güeyes. Ya. Porque, o sea, como que se respetaban de más, güey. O sea, cuando tenía Raúl para meter gol, se la pasaba a Santi. Y Santi igual, güey, dices, cabrón, tienes que ser egoísta, güey. Porque en ese pase ya la cagaste. Ya la cagaste. Bueno, también estamos hablando del Vasco. En ese pequeño preámbulo, güey, digo, y el Vasco, güey, ahorita que no se sabe el nombre del Piojo Alvarado. Compadre, ¿Cómo se llama? La Volpe le dice Cirilo a Carlos Salcido. Sí, estamos hablando de buenos directores técnicos, no vamos a saber el nombre de todos. Exacto. Vámonos a la plantilla de 2010, compadre. Porteros. Óscar el Conejo Pérez, primer alerta roja
porque ya era un portero veterano, demasiado Pero veterano. era necesario, es lo que te digo. Me No. traes de bomberos, Sí. yo agarro mi gente de confianza. Sí, exacto. Dejas a Guillermo Ochoa, dejas fuera a Osvaldo Sánchez, que ya estaba, no me acuerdo si en aquel entonces ya estaba, no estaba retirado. Pero ya le habían hecho, creo que un partido de despedida de selección, si no me recuerdo. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Y Luis Michel. Luis Michel que se metió por atrás, compadre. Sí, pues en ese momento donde Chivas parecía que volvía a quererse el campeonísimo. Nada más parecía que Nada más no, parecía. repite con muchas defensas el Maza Rodríguez, Claro. Carlos Salcido, Europa, Capitán Rafael Márquez, Europa, Ricardo Osorio, Europa. Paul Aguilar, que en aquel Entonces, entonces estaba, no me acuerdo si ya estaba en América o todavía estaba con Pachuca. No, estaba en América, Pachuca pasó para el 2014. Se va. Héctor Moreno, Uh-huh. canterano de Pumas, Efraín Juárez, Johnny Magallón, Gerardo Torrado, Israel Castro, trae a Andrés Guardado, Ah, cómo me acuerdo ese brazo de Castro, a Jorge Torres Nilo, Pablito Barrera, el Guille Franco, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Vela, el Chicharo, Giovanni, Adolfo el Bofo Bautista y el Venado Medina. En nombres en aquel entonces, compadre, yo creo que era lo mejorcito que tenía México en aquel entonces. O sea, estás hablando de las joyas que habían sido campeones en 2005 y que la Volpe a bien no los llevó a aquella selección de 2006. Ajá. Y él dijo, o sea, porque los voy a quemar. Y mira que el tiempo le terminó dando la razón, porque como quiera se quemaron. Sí. O sea, más uno que otro, me queda claro. Y lo del Chicharo, compadre, que ya era una revelación en aquel entonces. En ese año se fue al Manchester United. Ya tenía firmado antes. Como una, prácticamente como un rockstar en México, güey. Así es. O sea, un día, ¿te acuerdas? Amanecimos con Jorge Vergara, paz descanse, el Chicharo y Sir Alex Ferguson en el Old Trafford y en la firma de Javier Hernández. Compadre, esta selección, ¿qué te pareció? ¿Qué teníamos y qué nos faltaba para dar ese salto de calidad en ese mundial? Para mí volvemos a lo mismo, o sea, sí se fueron con una defensa buena, es lo mejor que podemos tener, la verdad es de las defensas más seguras que podríamos llamar en estas últimas generaciones. Totalmente. Una defensa con altura, fuerza, rapidez y liderazgo. Y liderazgo, ajá, es lo que ninguno se amedrentaba por algún europeo, por algún brasileño, o sea, todos, vamos a decirlo vulgarmente, todos tenían huevos. Pero para mi problema fue que en la media quiso depender mucho de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuauhtémoc Blanco venía desde el 98, se está hablando de cuántos años era en 2010. No, y te acuerdas, tú lo veías, se veía pasado de peso. Sí, o sea, su magia estaba. Sí, claro. Que para mí, la verdad es que yo soy de los que Cuauhtémoc Blanco fue bueno, algo bueno, pero si lo quieres poner como un estelar en México, no fue, o sea, fue mucha propaganda también de las televisoras, de todos, estamos hablando de eso, o sea, tan así que, a pesar de que se rompió anteriormente, desde que lo rompieron en Trinidad y Tobago, en España no lo estaba vendiendo. O sea, entonces, tú lo traes y lo pones a discusión con el Bofo Bautista, que también en su momento estaba bien, pero que tampoco era. No llegó en su mejor momento. Ajá, no era la gran, o sea, no era una gran adquisición para la selección. Sí faltó mucho. Ahí pecó un poquito de estrategia. Porque sí puedes haber manejado, por ejemplo, Giovanni Dos Santos, aprovecharlo al lado de Cuauhtémoc Blanco. No tienes que ponerlo arriba tienes el Guille. Tienes que haber una avenida de un lado, O sea, del otro podías meter a. Pues el propio Chicharo, tenías a Vela, güey. A Vela, o sea, tenía muchas posibilidades, pero le cargó mucho la mano. Para mí ese fue el error.
O sea, ¿tú crees que debió de haberse ido con el tridente de ensueño que teníamos, ¿te acuerdas? Todos hablábamos de Vela, Gio y Javier Hernández. Sí, porque en ese entonces también iba a entrar Villaluz, pero pasó por la catástrofe. Pasó el tema de... Sí, es cuando se rompió. Cuando lo rompieron. ¿Por qué ese güey lo retiraron? La verdad es que sí, ya muy temprano. Creo que por ahí anda jugando. No sé qué equipo, compadre. Bueno, con todo respeto para los Villaluz, quedó loquito, güey, después de ese golpe, güey, que ni siquiera pena lo pusieron, güey. Y en aquel mundial, compadre, de Sudáfrica 2010, abrimos justamente contra el anfitrión, compadre. Sí. Contra Sudáfrica. Y ojo, sorpresa, la prensa mexicana hablaba de, pues no como que un flan, pero sí que era muy ganable el equipo. Y Sudáfrica demostró que se preparó, no sé dónde, güey. Porque la verdad es que fue un partido que yo dije, ay cabrón, güey. El delantero de la selección de Sudáfrica que metió ese gol, güey, lo ha vuelto a intentar desde el 2010, güey, no le vuelve a salir el tiro, güey. Ese tiro fue único en su historia, güey. Totalmente de acuerdo, güey. La verdad es que le salió un rayazo, güey. México empata a Rafa Márquez. Con un gol de Rafa Márquez. Y un partido de regular. Pues ni siquiera bueno, pero la verdad es que se quedó. De regular estaba temprano, pero ya venían chéveres, sí. Perdón que lo diga así, pero es que la verdad yo me acuerdo chilaquiles y una chévere, güey. El partido no estuvo muy nada bueno. Es que sí, o sea, no puedes decir que estuvo bueno, o sea, estuvo regular. Lo mejor fue el guacaboca. Totalmente, compadre. Yo creo que sí, güey. Yo creo que se habló más de la presentación de Shakira que del partido, compadre. La sorpresa que da México en ese grupo, sin duda alguna, fue contra Francia. Aquel 2-0. Claro, era un Francia que no traía nada. Bueno, no fuera por Anelka y no me acuerdo qué otro. No. Pero es que veníamos de una Francia que fuera de Zidane venía con todos los jugadores del 2006, güey. Sí. O sea, el problema es que en su momento, la selección venía con una fatiga inmensa y aparte con un entrenador que creo que no era de Champs. No. Fue el anterior. De hecho, de Champs. No, porque de Champs. No, es que fue la camita, tendieron la camita. ¿A la anterior? Para la anterior de la pasada. Sí. Que fue el que cometió el error, unos temas ahí, comentarios de Zidane. Yo me acuerdo unos temas que hubo, que no me meto a fondo porque no me acuerdo bien. Le tendieron la cama. O sea, literal le tendieron la cama al entrenador de Francia. Sí, porque en ese entonces, ¿te acuerdas? Creo que no fue ni Thierry Henry. Se lesionó. No fue Trezeguet. Se lesionó. O sea, faltaron Robert Pires, que a punto de estar en el partido, también se sintió mal. No me acuerdo, si en ese mundial, según yo, fue una estrella ahora de la Liga Mexicana. Un tal André Pierre. André Pierre Guignac, es correcto. Imagínate, digo, hablando de Guignac, no. es una estrella en el fútbol mexicano. Por eso lo estoy diciendo, o sea, en aquel entonces. Ya tuvo que entrar de titular, güey. Exactamente, porque no estaban los que debían de haber sido titulares. Porque estaba aparte muy joven. Sí, también. Pero fue una selección, o bueno, Chicha lo demuestra porque se había ido meses antes a Europa, o un mes antes a Europa. Hablaron mucho, antes de que comience el Chicharito, hablaron mucho de que metieron al Guille en vez del Chicharito. Pero es que sí venía de que el Chicharito venía rompiéndola en México. Sí. Pero estás hablando de que, como te digo, el Vasco, su planteamiento era asegura con alguien que ya tenga experiencia. Con alguien que tenga experiencia. Y en aquel entonces Guille estaba, si no me recuerdo, ya estaba en el Sevilla. Y estaba jugando muy bien el Guille. Sí, no esperabas que el Chicharito realmente funcionara tan bien en la selección como estaba jugando en Chivas. O sea, lo que te digo, jugador de club no es jugador de selección muchas veces. No, y que aparte dejó de jugar. Porque antes, o sea, cuando haces la presentación le pide que ya no juegue. Exactamente. Ajá, cierto. Y deja de jugar, güey.
Y oh, sorpresa, o sea, dices, güey, ¿qué pasó? Y aún así que dejó de jugar, ¿cómo te acuerdas que se fue como campeón goleador? Bueno, Uruguay nos vuelve a decir, hey, todavía no estás acá arriba, todavía no estás en la élite. No, en 2025 seguimos igual, pero bueno. Ahí México demuestra todas las falencias que traíamos, o sea, todo lo que nos faltaba por mejorar. Y llegamos otra vez contra el rival que nos sacó el mundial anterior, pero esta vez nos saca de una manera, pues no nada más. No, es que yo siento que fue lo mismo. La verdad es que esta vez, las dos veces nos hemos eliminado nosotros mismos. Totalmente. En este partido yo me acuerdo del error de Osorio. Pero aquí fue él fuera del lugar de Tevez. Sí, que todo el mundo dice, o sea, con VAR esto hubiera sido diferente. Y realmente el golazo de Chicharito también dio el ánimo suficiente para poder decir, bueno. No, y de otro partido, güey. O sea, México no había hecho nada para ese gol, güey. O sea, Chicharo... sí, vamos a perder, sí, porque se jugó mal. No es que sí. Pero se pudo haber ganado también ese partido, se pudo haber ganado. O sea, ese hubiera. Otro hubiera. Volvemos al hubiera. Otro planteamiento probablemente... No, le gana el nervio. Es que, y fue error tras error, compadre. O sea, como dices, el fuera de lugar de Tevez, y ahí se desploma México, güey. Es que pasó algo muy fuerte. Yo siento que la selección, para cerrar en esta parte, fue algo muy importante. Fue, inicias el partido inaugural, tú estás al tope de emoción. ¿De dónde se fue, claro? Ganas a Francia, sube un chorro, subes, o sea, la montaña rusa acá. Uruguay te demuestra que vale normal. Y bajas, ya no te pudo levantar. O sea, ya no, ahí fue donde ya no se pudo levantar porque la caída fue muy estrepitosa en el partido contra Uruguay. A grado de que en donde está levantamos en México se empieza contra Argentina. Completamente. Eso es mental. Y siempre ha sido nuestro copo la parte mental. Y vámonos ya justamente al siguiente mundial que vuelve a jugar la parte mental y psicológica. Que aquí es donde yo creo que empieza este proceso, el problema de México en los últimos años. Ese proceso mundialista, no es cierto, desde 2010, pero ese proceso, o sea, empieza con el Chepo empieza muy bien, se nos cae, como regularmente le pasa al Chepo a sus equipos. Totalmente. Se queda Atena le dice, pues gracias, pero ya vamos a traer a alguien más. Y compadre, lo que no me acuerdo que Tena venía, que le metió como bomberito, pero él mismo dijo que no quería jugar, que no quería quedarse como el... Bueno, porque le quería ser fiel al Chepo. Ajá, pero aparte porque también él no quería quemarse con la selección que venía así, cuando él acababa de ser campeón del... Exactamente, y que te acuerdas que Chepo, o sea, que le quiso dar como que ese crédito a Chepo, y Chepo le dijo, no, papayito, o sea, ese pedo, o sea, fue tuyo completamente, o sea, yo ni te iba a ver, casi claro, no, o sea, yo ni injerencias te hice en ese proceso. Pero a ver, compadre, ok, se va a Atena. Según yo, ahí fue Vucetich, y luego... No. ¿El viejo? No. Chepo casi se va, están poniendo a Atena, sacan a Atena, traen a Ferretti, se supone que se iba a quedar Ferretti. Que fue cuando Ferretti dice, ok, sí, pero no de pa' Tigres, ¿no? Estuvo en los dos. Nomás vengo para los dos, sabe como que le van a decir, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Y le dicen, bueno, ya jugaste un partido tú, fuera, viene Vucetich. El error ahí, yo siempre he dicho, fue Vucetich, y lo han hablado muchos periodistas que conocen más del campo. No debió haberse todo Vucetich, porque Vucetich sabía que iba a ser carne de cañón. Por eso Ferretti se salió. Que si quedabas eliminado, la culpa le va a tener Vucetich. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que pierden, y si no es gracias a que Estados Unidos en el último minuto le gana a Panamá, yo me acuerdo cómo lo celebró Martinoli ese gol. Sí, es que... que hubiéramos quedado eliminados. ¿Qué pasa? Pierdes ahí, carne de cañón, hubieras quedado fuera, te sacan.
y traen a Miguel Herrera. Miguel Herrera era el que era el genuino reemplazo de Chepo, pero no lo quisieron quemar. Todo en la televisión. Porque venía de la América. Venía de la América, ajá. Venía de la América. Y no quisiste quemar a no tu Homero. Ajá, no quisiste quemar al mejor cartucho que traías en su momento, porque sabías que iba a pasar lo mismo. En 3 partidos no ibas a reparar una selección que venía rota. Entonces mejor le ofrecieron a Bucetich y fue el error de él. No debió haber aceptado, acepta, queda mal, traen al Piojo y el Piojo dice, pues bueno, pues ya tengo tiempo. Ya mi partido viene contra Nueva Zelanda, si gano, puta, me voy para arriba. Y dicho y hecho. O le ganan a Nueva Zelanda, ganan el repechaje, Sí, y pasan a la selección. Como 9-1, ¿no? Y pasan al Mundial. Tienes razón, compadre. Y que te acuerdas que a esos partidos fue con medio equipo del América y otro medio equipo de León. O si no me recuerdas, así fue como lo llevó. Aplicando la seguridad. Con lo que decías de Aguirre. Cierto. Ok, compadre, vámonos a lo que fue la plantilla de jugadores para el Mundial de Brasil 2014. Guillermo Ochoa, que ya estaba en Francia. Jesús Corona y Alfredo Talavera como porteros. Yo creo que de los últimos años, yo creo que es la competencia más leal que ha habido en esa, porque al que ponías a lo mejor era seguridad. Sí. O sea, al que pusieras te iba a dar seguridad en el arco. Luego está un tal Paul Aguilar, Andrés Guardado, un tal Miguel Layún, compadre. Todo es culpa de Layún. Rafa Márquez, Héctor Moreno, un tal Diego Reyes, que yo me sigo preguntando cómo es que llegó a selección ese cabrón. Un buen partido te echaron a la selección, güey. No había buenos defensas, güey. Ve el nombre que estás teniendo en el 2014 contra los nombres que tenías en el 2010, güey. Por eso te digo, o sea, ¿cómo chingón llegó a la selección? Pero bueno, fácil, 3 partiditos, güey. Jugaba en el cuarto. El Maza Rodríguez, Carlos Salcido, volvemos a lo que me comentabas de la base, de la defensa que traíamos. Y Juan Carlos Medina, si no me recuerdo el que le decíamos enero. ¿Negrito Medina? No me acuerdo. No me acuerdo cómo le decíamos ese güey. El Gulli. En buenos momentos. Luis Montes, sí, claro. Luisito Montes. Juan José Vázquez. El Gallito. HH. Brizuela. Marco Fabián. Oribe Peralta. Raúl Jiménez. Javier Hernández, Alan Pulido y Giovanni Dos Santos. Y vuelvo a lo mismo, pero creo que por nombres y volviendo a temas de seguridad, yo creo, o sea, de seguridad en el sentido de lo que mejor te podía servir, creo que a lo mejor que había en aquel entonces para llevar a selección. ¿O crees que alguien se quedó afuera? No. La verdad es que se me hizo que estuvo muy bueno el planteamiento, digo, la elección de la selección. Sin embargo, al momento de los partidos pasó lo mismo. Totalmente. Yo me acuerdo que en el planteamiento inicial estaba bien compartiendo Chicharito Oribe. Y de repente no sé por qué metió uno u otro. Bueno, fue simplemente por lo que comentabas de que, o sea, ¿a quién conozco? Conozco a Oribe. Pongo mi delantero, pongo al que yo sé que me va a dar. No, pero los dos jugando juntos estaban jugando muy bien. Sí. ¿En algún momento quiso jugar con un solo 9? Quieren jugarle al director técnico. Todavía tenemos que entender que no todos son directores técnicos. Correcto. Empezamos ese mundial con Camerún, compadre. Y sorpresivamente le ganamos a Camerún. Traemos un buen equipo, y te digo, Camerún es de sus equipos técnicos. Estás jugando con un equipo casi semi-europeo. Y vámonos al partido, yo creo que el más difícil que tuvo, de los 4 que tuvo, porque dejando a Holanda muy afuera, yo creo que fue más difícil Brasil. A Brasil yo me acuerdo que en aquel entonces Neymar, Oscar y el que me digas, el propio Hulk, soñaban a Guillermo Ochoa, güey. Sí. O sea, ese güey no les dejó hacer nada. Fue un partido que fue el partido que le hizo a Guillermo Ochoa que
se llamaba selección. O sea, ahí es donde tú te das cuenta que de ahí nació mi frase que te decía, que jugador de selección muchas veces no es jugador de club. O sea, él en club es malísimo, por selección sale Superman, güey. Sí, totalmente. Y sorpresivamente empatamos contra Brasil, güey. Y No supo gloria, güey, no supo victoria, eso güey. para mí fue una victoria, güey. O sea, en Brasil hablaban de un resultado fuera de serie. Sí. Que bueno, hay que decirlo, compadre. En Brasil, a diferencia de en Argentina, en Brasil tanto los periodistas como el futbolista brasileño le tiene un respeto a México. O sea, Argentina obviamente por los resultados que han tenido. No, pues que también sería lo mismo con Brasil, lo que pasa es que... Pero con Brasil, ahora Brasil sabe lo que le cuesta trabajo, lo que se le indigesta jugar contra México. Y lo decían, o sea, aguas con México porque no es. Pues das cuenta, otra vez nos tocó jugar contra él. Y que venían de jugar la final bueno, obviamente con una selección sub de la medalla de oro. Pues nos tocó otra vez con el anfitrión. Exactamente. Empezamos a tener esa suerte de que nos tocaba contra los anfitriones. Exacto. Y luego viene el partido contra Croacia, aquellos comentarios muy fuera de lugar, tanto de Luka Modric, el entrenador aquel entonces de Croacia, y si no mal recuerdo hasta de Rakitic, en el que menospreciaban al futbolista mexicano, a la selección, y dijeron prácticamente que pues, la respetaban mucho, pero pues que nos iban a golear prácticamente. Y oh sorpresa, 3 horitos después, diría el comercial, 3-1. México le gana a Croacia. Hay un documental sobre ese partido, un documental croata, donde hablan que ese partido y esas palabras que hicieron esos jugadores fueron un parteaguas para el crecimiento exponencial que tuvo Croacia actualmente en la selección. O sea, para la selección pan que empezó, que llegó al 2018. Sí. O sea, se dieron cuenta que realmente no basta con hablar, hay que demostrar el campo de juego. Y es la mayor, o sea, digo que me acuerdo de ese documental porque es uno de los mayores crecimientos, de quedar fuera en grupos a llegar a la final. Sí, claro. Que perdiste solamente porque sabemos, había un fuera de serie que nacía por ahí. Un tal Mbappé. Y unos soñados como era Pogba y otro equipo totalmente diferente. Pero ese cambio les ayudó mucho a ellos y creo que a nosotros nos ha caído el 20 y que hay que aprender nuestros errores. Mexicano se caracteriza mucho por repetir la historia. Exactamente. Repetir la misma historia, no aprendes de tu historia. No aprendes de tus errores, es correcto. Sí. Pasamos a octavos, nos enfrentamos a Holanda, que no era un Holanda, no era aquel Holanda que daba pavor, aquel Holanda que había llegado a la final contra España. Y que digo, si bien traía muchos jugadores de aquella selección, no estaba en ese prime de esa final. Y creo que por soberbios, como bien lo dijiste, ahí sí fue completamente inventado. Porque empezaste ganando, güey. Oh, yo me acuerdo de ese gol de Giovanni. De Giovanni, sí, no. El mejor partido que le vi a HH en toda su historia de selección. Sí, claro. Se bailó a todos los holandeses, lo que faltó fue el gol. Y pues sí, parte de lo que es el ser muy impetuoso al momento de estar jugando, característica negativa total de Rafa Márquez en los 3 mundiales sabemos qué pasó. De los 3 mundiales que hemos mencionado. Sí, porque te acuerdas que previo a ese partido, no me acuerdo si en fase de grupos, se lesiona Moreno. Y es ahí que entra, creo que digo Reyes, o el Maza, no me acuerdo, porque Moreno era el titular de ese equipo. Sí. Y Rafa obviamente es el capitán, sí lo entiendo, pero ya iba de salida Rafa.
ya no estaba en el prime, pero como dices, en mundiales siempre ha tenido... No controlaba la parte emocional, que es lo que es fundamental. Estamos hablando del 2002, que no lo mencionamos aquí, pero también el codazo que haces en el partido de cuartos de final contra Estados Unidos. Cosas que son afectadas siempre a la selección. Totalmente. Entonces digo, fuera de ello, pues fue una selección que debió haber tenido mejor control de la estrategia, ahí le falló. Ahí le falló la estrategia. Yo me acuerdo cómo empezó a meter defensas, a echarse para atrás. Cuando tienes el control claro y fuerte, aprovechando todo el tiempo la condición física de Giovanni, aprovechando Chicharito que también estaba joven, no lo aprovechaste, quisiste jugar a aguantar un resultado y contra un equipo prime, no puedes. Sí, porque al final del día, ¿quiénes meten los goles? Lo mete Snyder, que fue un golazo, y no recuerdo quién fue el que cobró el penal, creo que fue el mismo Robert. La verdad no me acuerdo quién cobró el penal, pero o Kurt, la verdad no me acuerdo. Pero, como lo dices, lo mental vuelve a afectar, vuelven a salir los fantasmas y nos volvemos a quedar en octavos. Yo creo que de los hubiera, era el menor. Sí. Compadre, vámonos. Sí, que este partido estábamos ya pensando que estábamos eliminados. Yo sí te voy a decir, yo me acuerdo que vi el partido, estaba viéndolo comiendo, o sea, ni siquiera preparé nada. Yo me fui a desayunar, yo estaba en un restaurante desayunando. Dije, vamos a ver el partido, están poniendo. No esperaba quedarme ahí y gastarme una cuentononona por la emoción del partido, de verdad. De verdad que sí. Sí, no, y es que la verdad es que creo que también fue uno de los mejores México. Sí. Que ha tenido la selección en un mundial. Tal vez no con tanto nombre, pero sí es que la base en la forma de yo juego. Te voy a decir algo, a nosotros nos afecta mucho que los jugadores europeos vienen con una mentalidad muy avanzada en cuestión a capacidad y técnica, pero por otro lado no dejan de perder el piso cuando regresan a México. Se sienten intocables. Eso sí. Nos ha pasado, güey. Y más ahora que juegas en Estados Unidos. Yo siempre te voy a decir, el hecho de que no juegues, que seamos el único país que no juguemos en tu país, que no juegues de local en tu país. Llegas a Estados Unidos con tanto paisano que tenemos allá, obviamente el paisano va a estar feliz de verte. En cambio aquí el mexicano, si tú llegas aquí, el mexicano te va a recordar, güey, lo que es el amor a México. Es lo que te decía, los partidos. ¿Sí? No, el 2010, ya me acordé, fue el 2010 el último que jugamos, no, el amistoso fue el 2006. Sí, fue el 2006. Fue el último partido que jugamos amistosos aquí en México. Hasta los amistosos en México se encargaba de recordarle a sus seleccionados que se partieran el alma. No, ahorita vas allá y, ay, juegan mal, y no importa, tú ves a todo el mundo acá bailando con la pancarta. ¿Y te acuerdas de lo que pasó? Digo, porque creo que una de las afectaciones de tanto maldito juego en Estados Unidos es que cuando venías de aquí, hasta tú te culeaban de jugar en tu país, güey. Es que es lo que te digo, que venían con esa mente de soy intocable aquí, o sea, porque me andan echando en Europa. Espérate, sigues siendo un jugador de la selección mexicana. Claro. No, y aparte, o sea, dejaste que Honduras, Costa Rica y los demás, cuando venías a jugar aquí, exactamente, perdiste el respeto de esos equipos, güey, que ya no te ven como un inalcanzable, ya te ven como alguien muy alcanzable. Por tú, exactamente. Pero bueno, en 2018 traen a un colombiano, bueno, para ese proceso traen a un colombiano que se hablaba maravillas de su forma y de su técnica, o de su táctica, mejor dicho, en el fútbol. Había sido campeón con Atlético Nacional, con un formato bastante rarito, y que pues nadie lo había hecho en el mundo, y que por eso lo traías. Juan Carlos Osorio, compadre. Entonces yo pensé que hablabas de Bora Milutinovic, pero no, está bien. Un proceso caótico en el cual tenemos un 7-0 en Copa América, con una presentación de las más abominables que yo le he visto a Guillermo Ochoa en selección. Pues parecía Coladex, cabrón, güey. No parecía.
Era. Estamos hablando de que 1000 goles recibidos. Bueno, en su carrera sí, claro. Ya quisiera haberlo recibido yo, no hay Es de problema los por pocos- eso, Sander. Es de los pocos porteros que pueden decir que han recibido 1000 goles. Qué tristeza. Pero bueno, compadre, en términos generales, a México no le va tan mal en el proceso. Porque trae mejor nivel, güey. Porque realmente la estrategia de Juan Carlos Osorio, y yo sé que tú vas a apoyarlo toda la vida, tú y yo hemos hablado de eso en los podcasts, siempre hablábamos de eso. Profe Dior. No hacía, o sea, el vato era de los niños que van a la tortillería y se chingan todas las maquinitas, o sea, el vato no se quedaba con, no sé, o sea, te guarda los cambios, güey, el vato, o sea, no sacaba ni uno, o sea, Sí, se la pelaba con eso. faltaba la estrategia. Estamos en un equipo en el que, o sea, estábamos en una parte en el que quieres jugar con un equipo mexicano con niveles de condición física colombianos, es imposible, güey. O sea, nunca vamos a tener el mismo nivel físico que tienen ellos porque nuestros preparadores físicos no eran porque buenos. no existe, sí, claro, porque no existe. Ahorita ya ves la diferencia y sí te corren. Y muchos tienen muy buena condición, pero porque estamos modificando a paso de tortuga todos los cambios de la vida cuando ven algunos cambios mínimos. Yo sí les he dicho, ¿sabes? Tú tienes que ver desde el mínimo inicio, güey, en que todos usan los mismos tachones, la misma forma de caminar, la misma forma de correr, todo está igual y vas a ver un cambio en el equipo. Pero quieren hacerlo todo por partes y quién sí, quién no, y nunca vamos a tener los dos positivos. Ok, compadre, ahí Osorio repite con los porteros. No había otro tridente como. La verdad es que, vuelvo a lo mismo, no había alguien más. O sea, sí había, pero no, o sea, ¿quién quitabas para sacar? Es lo bonito con eso, ¿a quién quitas? O sea, porque estaba Yona. Sí. O sea, y de hecho desde antes estaba Yona. Sí. Y era un porterazo, güey. Y aún así no fue. O sea, no logró sacar a nadie. Pero bueno. Yago todavía ahí, estaba soñado ya. Estaba soñado ya. Pero bueno, ahorita creo que anda en el Inter de Miami, ¿no? Creo que festeja los goles, es la porrista número 1 de Messi. Perdón, Rey, pero tranquilo. No sé cómo decirlo de otra manera, güey. O sea, no eres ni el... Bueno, creo que el aguador, güey, del Inter de Miami. Es tan primero jugar como portero que él. Hugo Ayala, compadre, una de las... No revelaciones, porque no lo era. Ya era un buen jugador. Creo que no tenía quien sacar en aquel entonces. Y por fin logra entrar a selección. Carlos Salcedo, que también venía bien. Bastante bien. Veníamos hablando de ese cierto recambio generacional en defensa. Rafa Márquez, Miguel Ayun. Que Rafa Márquez ahí aplicaba la de Claudio Suárez cuando hablábamos en el 2006. Venía como ánimo. Sí. Héctor Moreno. Ya consolidado. Y aquí en medio campo es donde creo que empezamos a barrernos. Eric Gutiérrez. Trae a Jonah Dos Santos, a Marquito Fabián, repite Gio Dos Santos, vuelve sorprendentemente Carlitos Vela y repite HH y suena por primera vez el Tecatito Corona en selección. Y creo que aquí sí, por cómo estaban en aquel entonces, dejas fuera mucha gente, ¿sí? Pero porque en aquel entonces era la pelea, ¿a quién sacas? ¿A quién metes? ¿A quién sacas? ¿A quién metes? Estaba muy reñida en ese O sea, en aquel entonces se hablaba hasta de una selección B, que digo, estábamos soñando, güey, o sea, porque la verdad es que nunca ya lo vemos ahorita, güey, sí, y nos reímos, güey. Sí, claro. Estábamos muy emocionados, sí, güey. claro, porque se hablaba de una generación de superfutbolistas, güey, o sea, muchos supercampeones nos quedaban peor de superpendejos, güey. O sea, estás hablando de una generación de futbolistas que nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Y ya se hablaba de estos jugadores que ya se habían ido a Estados Unidos, o sea, ya habían salido de Europa
acabado su temporada en Europa, a corta edad, para irse a ganar un muy buen billete con una mejor calidad de vida a Estados Unidos, que yo nunca voy a estar en contra de eso, en la parte personal, pero sí en la parte deportiva, porque creo que a la larga y a la postre le terminó costando a México tal vez no, es que siento que Giovanni pudo haber llegado en un mejor prime si se hubiera quedado en Europa. ¿Por qué Carlos Vela ese sí está en otro nivel? O sea, ese güey. Sí, no, y también él sí se tardó un poquito más en llegar. Porque Hugo Sánchez es Hugo Sánchez, compadre. Pero técnicamente, y no se me enoja nadie, técnicamente para mí, Carlos Vela se lo llevaba de calle. No, muchísimo mejor. Para mí también, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí el tema fue con Giovanni. Giovanni nunca, desgraciadamente no apreció lo que, o sea, no quiso esforzarse un poco más. Podría haberse esforzado un poco más. Un estilo, ¿cómo te puedo decir? Un estilo, digo, una temporada, por ejemplo, está hasta los 30. Sí, claro. Está hasta los 30, 32. No tienes muy bueno que dar, te puedo decir. Simplemente han desguardado, güey. Han desguardado mis respetos. A venirte a México y cuando te pudiste haber retirado en Europa, porque el Betis se lo ofreció. Güey, si quieres te largo un año más, pero es lo más que te voy a alargar, o sea, ya no te puedo alargar más. No porque ya no quieras, sino porque tu cuerpo físicamente ya no da para este nivel. Y él lo sabía. Así es. O sea, y aún así se vino a México a un nivel en el que, si bien yo siempre lo he dicho, México no es el mejor fútbol ni del mundo ni del continente, pero el fútbol de México yo sí considero que ya no es para que vengas a retirarte. O sea, ya no la libras. Ya no te da la competencia, la verdad es que ya no te la da. Pero bueno, vámonos a esos partidos, compadre. No, faltó equipo, ¿no? Perdón, sí es cierto, te dije Chuy Corona, sí es cierto, me faltó Andrés Guardado, fue Oribe Peralta. Faltó la delantera, ajá. Javier Aquino, compadre. Un tal Edson Álvarez, ahora capitán. Okay. Y la revelación de ese mundial, Irving Lozano, además de Jesús Gallardo. Ok. Yo creo que de esos, sin duda alguna, el tema de Irving en Chucky Lozano estaba en un super prime y estaba que no creía en nadie. Si no me recuerdo, fue después de ese mundial cuando él se va, entonces dura creo que un año más en el PSV y se va al Napoli. Y bueno, estamos hablando de ya otra historia. Sí. Que la veíamos diferente. La verdad es que sí. Vámonos a los partidos de ese mundial, compadre. Empezamos contra Alemania. Es un partido que si tú me lo vuelves a decir, yo lo vuelvo a tener, lo sueño y digo... Pero todo el mundo sentías esa vibra en la que todo el mundo creía que sí se podía. No, pero cabrón, porque teníamos equipo. Y aparte, cayó el Día del Padre y todos, o sea, la ilusión era... El comentarista de TV Azteca no lo puede haber dicho mejor, ¿verdad? Le dimos en la madre en el Día del Padre a Alemania. O sea, era un sueño, güey. Era un sueño porque, honestamente, si nos volvemos a enfrentar a Alemania, nos da en la madre, pero 10-0, güey. Pero es que venía una Alemania en transición, que también aprovechamos. Exactamente. Venía una Alemania en transición, que lo mismo nos pasó cuando fue lo del 2010 con Francia. ¿Sabes? Aquí venían así de ser campeones, de haber apabuleado a Brasil en su casa, y vienen acá con el cambio generacional, queriendo aplicar un poquito de conocimiento. Muchas de esas selecciones les sirve este tema. Si no haces ese cambio generacional dentro del siguiente mundial, cuando tú lo llegas, cosa que no hizo Italia, llegas a un punto en el que el fracaso está asegurado. Completamente. Italia no ha pasado dentro de los mundiales, y posiblemente va al tercero, pero vaya a pasar. Muy posible. Entonces,
Ese cambio generacional lo aprovechamos nosotros. Correcto. Nos ayudó bastante. Que lo sufrimos como... Sí, porque al final del día aprendes a sufrir, güey. Pero no sufres para mal, hablábamos en el 2006. Sufres para bien, sabías que empatabas. Exacto. Ahora sabías que te pueden empatar. Sí, y aún así, creo que lo dijiste muy bien. Juan Carlos Osorio guardó y se guardó los cambios, güey. Nos hizo sufrir con un Chicharito calambrándose. Porque exactamente, yo me acuerdo que los jugadores empezaban en el minuto 70 y tantos, 80, se te empezaban a caer como soldaditos, porque ya estaban corriendo la milla extra, güey, o sea, ya no podían físicamente. Vas contra Corea del Sur, los equipos asiáticos, no sé con las demás selecciones, pero con México siempre se han indigestado. Japón es un claro ejemplo, y Corea del Sur es otro. Y Juan Carlos Osorio vuelve a demostrar por qué le ganamos a Alemania y le gana a un Corea del Sur que, si bien, como dices, lo vuelves a aprender a sufrir, güey, porque terminamos pidiendo la hora en ese partido. Y luego, ¿qué pasó en Suecia contra Suecia? Es lo que te digo, ese partido, es lo que te iba a decir. Ese partido yo me acuerdo que lo vi en la oficina y estábamos muy ilusionados todos, prendimos el partido, vamos a ver un partido para que México pase como primero y evitemos a Brasil. Sí. Y resulta que nos dan en su madre 3-0. Uno de los peores partidos de Edson Álvarez de toda su historia. Creo que ese partido él sí demostró tener la cabeza suficiente para poderlo superar. Porque cualquier otro se pudiera ir para abajo, o sea. Qué feo estuvo ese partido. Pero aún así, nos dieron una trapeada de aquellas que no recordaba desde... No, es que ese partido, tú decías, güey, ¿quién es esa selección? Sí, o sea, es la frustración del aficionado al estar viendo el partido y decías, no es posible, o sea, haz algo. Porque de hecho, si te pones a pensar, decías, güey, ese partido contra Suecia era inganable. Era ganable. O sea, entonces uno decía, ¿te acuerdas que hacíamos la quiniela? ¿Empatas Alemania? No, pierdes contra Alemania. Le empatas a Corea del Sur y le ganas a Suecia y pasas. Y acá decíamos, güey, ya le ganamos a Alemania, ya le ganamos a Corea. Y como decías, o sea, empiezas y llega a Suecia y con un madrazo. Y acá de quedar fuera, güey, donde hubiera pasado que Alemania le ganaba a Corea. Exacto. Quedamos fuera. Y por otro lado, bien gacho con Corea, porque Corea celebró pensando que México le iba a ganar a Suecia. Totalmente. Y resulta que rapeadísimos. Correcto. Y nos toca Brasil. Y nos toca Brasil. Ahora la diferencia fue que el golpe anímico de esa derrota contra Suecia, de esa no se levantó. Lo mismo que nos pasó y lo que siempre te he dicho, que es algo que México no busca la persona, o sea, no busca llenarse de, y si es necesario, de psicólogos, de su momento de motivadores, de coaches. En ese momento, porque es necesario para un mundial tener tanta gente preparada de ese ánimo para cuidarte tu cabeza. Porque no vuelve a pasar lo mismo. Un Dreyfus, ¿no? ¿Eh? Un Dreyfus. Güey, Chicharito está en otro nivel, cabrón. Pero es que nos pasa. Pues mira que perdón, Dreyfus, perdón. Mira que sí serviría. Porque lo que ocupábamos era lo mismo que te decía que nos pasó cuando fue en el mundial de 2010. O sea, puta, vamos para arriba. Le ganamos a Alemania, le ganamos a Corea. ¡Pum! Nos queda Suecia, donde quieres arrancar y no acaso. Volvió a pasarnos lo mismo. Siempre el partido diferente, empezar perdiendo. Pero si arrancó Suecia, en lo que arrancas contra Alemania, quizás le empatas y le ganas a Corea. Exacto. Pero no nos pasó y mocos contra Brasil. Madrazo bien dado. Y la verdad es que México no mete las manos contra Brasil. O sea, esa es la realidad. Al medio tiempo yo me acuerdo que lo vi en la oficina también, y al medio tiempo mi jefe nos dijo, ¿sabes qué? Páguenlo, seguir trabajando. Ya, no nos dejó ver el partido. Es que la verdad es que hasta te desmotiva, güey. Sí. Dejas de jalar a gusto, güey.
Yo hubiera hecho lo mismo, la neta. Bueno, compadre. Y ahí, Juan Carlos Osorio le ofrece renovar, que yo creo que era lo ideal, porque si bien mucha gente se quedó frustrada, creo que pudimos haber llegado a una muchísimo mejor selección a 2022. Y pues por algo pasan las cosas, pues no lo llaman. Ya se sabía, Juan Carlos Osorio ya sabía y no lo quiso decir, pero ya se supo que venían los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Pues Cuando sí. empezaron los cambios de la Federación Mexicana de Sí, sí, Fútbol y el vato ya sabía lo que se iba a meter, se aceptaba. Pues O sí. sea, también tonto no fue. Ahí fue donde empezó el cambio. O sea, empiezas, para empezar, tú sabes que todo va de mal en peor en el momento en que la Federación Mexicana de Fútbol lo primero que decide cambiar es el logo. A partir de ahí estamos perdidos. A partir de ahí andamos viendo. Sí, o sea, no cambiaste la estructura del equipo, no cambiaste la estructura de la federación, no cambiaste los procesos que vamos a tener, no. Es correcto. Cambiaste el logo. Y que se hable más de asuntos. Hablando sin meterme tanto en política, porque la verdad me caga la política. Es como como los partidos que se emocionan cuando un partido gana y todo lo convierte en su color. Sí. Nos ha pasado desde el 2000 y continuamos igual. Cada que gana un partido, cambia todo su color. Lo mismo pasó aquí. La federación se dedicó a cambiar primero el logo para marcar un nuevo capítulo que ha sido tan deplorable que vienen. Es que, compadre, ese mundial, o más dicho, ese proceso a 2022, y honestamente yo no lo vi que haya empezado tan mal. De hecho, con el Tata, porque fue el Tata Martino al que terminan eligiendo como el sucesor. ¿Pero por qué? ¿Quién era el que iba a estar antes que él? El loco Bielsa. ¿Y qué es lo que pasa? El loco dice, sí, está bien, pero tengo decisión total de todo. No, ahí te estás adelantando. El loco Bielsa fue para este proceso. Ah, sí, cierto, bueno, se me... Pero pasó lo mismo. Sí, no te hace un Tata Martino que dices, bueno, ¿sabes qué? Pero yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Y que hasta cierto punto se lo dieron, güey. Es que es lo que te digo, no, pero ¿qué pasa? Ahí la federación está conjunta, aquí, que es el cambio que vemos ahorita, güey. O sea, en el 2000 no vemos ese cambio de las elecciones anteriores a esta, güey. La federación está en conjunto con la Femex Food, o sea, es la Femex Food y es la liga. Nunca Y pueden la junta ser, de dueños, güey. nunca pueden ser ellos los que decidan, güey. O sea, las elecciones tienen que ser una cosa. La junta de dueños, claro. La selección tiene que ser una cosa aparte. Aquí el problema es que no lo es. No lo es. Y pues están las consecuencias. Vas, eliges un director técnico argentino, cuando lo menos que hemos querido poner ahorita es un argentino. Y lo estaban haciendo anteriormente por una simple razón, siempre nos toca Argentina. Porque por eso lo evitaron desde la golpe. Sí. Porque había buenos directores técnicos argentinos, y siempre han habido. Sí. No pones a ninguno, tratar de que fuera mexicano, o si no de otra nacionalidad. Sí, porque te acuerdas que para ese entonces ya se hablaba de traer hasta al propio Almeida, al Turco Mohamed. Pero evitados argentinos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al final del día lo que no querías era que llegaran a enfrentarse a una Argentina y... Tú siendo argentino, o sea, que es lo mismo que el Piojo Herrera ahorita nos tocó con la Copa Oro. Sí. O sea, cada vez que metíamos a México lo televisaban bien ganchamente los de... yo lo veía por parte de Costa Rica. Lo televisaban para ver si no sonreía el vato, de casualidad. Yo siento que lo hacían con dolo o con saña. Porque te pasa. Al fin y al cabo te pones alegre por tu país. Por supuesto. Trabajo es de trabajo. Y lo respeto, todos pueden respetar un trabajo. Pero ese pasó, yo siento que pasó aquí, güey. Que buscaste al Tata. Cambiaste toda la estructura que llevabas. Cambiaste la ideología de me estoy enfrentando con Argentina todo el tiempo. No traigas un argentino. Te lo traes. Oye, yo me acuerdo todos los problemas que hubo durante ese proceso. ¿Cuántas veces estuvo el Tata en los partidos de la Liga MX? Muy poco, ¿no? Siempre donde estaba. En Argentina.
¿Qué hacía allá? Ningún jugador mexicano juega en Argentina. Sí, ¿no? Y realmente los que estaban aquí haciendo su chamba eran sus preparadores, o sea, bueno, sus auxiliares. Compadre, vámonos a lo que fue la plantilla para ese Mundial de Qatar. Corona ya no estaba, ya se había retirado, bueno, prácticamente. Bueno, o sea, No, ya ahora sí no llegó a los era, 40, estaba como el conejo cuando ya no estaba. ya. Pues a la verga, se los andaba rascando, si no es que también ya los tenía. Y por fin traes a un portero un poquito más joven, Cota, y repites con Ochoa, repites con Tala, y empezamos a ver ahora sí este cambio en la generación de futbolistas. Empezamos a ver a un Néstor Araujo, empezamos a ver, yo sigo pensando como chingados llegó, Dios y mis años. Este Domínguez, no me acuerdo el nombre del defensa de Cruz Azul. Julio César Domínguez. Regresa Gallardo, repite Montes. De los pocos que sí que ya había jugado el mundial anterior y que regresaban con buen nivel de Gallardo. Sí. O sea, vaya, Gallardo, una de las cosas que tiene en selección es que es jugador de selección, compadre. Porque en el equipo a veces hay nanita querida. Sí, se da una buena, hacer unas malas. ¿Cómo llegas a selección, cabrón? Digo, gracias, pero ¿cómo llegas a selección? César Montes, repite Héctor Moreno, sorpresa, porque la verdad yo no esperaba que repitiera. Va el Chaca Rodríguez, va Luis Romo por primera vez en la selección, va Jorge Sánchez, va Johan Vázquez y va un chavo, Rodríguez también se llama Rodríguez, pero ahí sí no me acuerdo cómo se llama el vato, la verdad se me fue el nombre del pelado. Y Edson Álvarez, el Piojo Alvarado, está Angulo, está Guardado, que repetía, HH, Orbelín Pineda, que era de los que empezaba a aparecer, Charlie Rodríguez, llamaron a Córdoba, que está en América, Sebastián Córdoba, que ahora está en Tigres, Tecatito Corona, Funes Mori, otro llamado de un naturalizado que en selección no terminó de dar el equipo, Raúl Alonso Jiménez, Irving Lozano y Henry Martin, compadre. Y si bien creo que no fue la mejor selección del mundial, creo que era lo que había. O sea, no teníamos más, la verdad. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Qué pasó que no llamaste a Javier Hernández? ¿Qué pasó que no llamaste a Vela? O sea, bueno, Vela siempre lo dijo, o sea, prácticamente él casi ya entender que el 2018 iba a ser su último mundial. Y ya lo ha dicho, güey. O sea, digo, no me falta reconocerlo abiertamente. Que no le gusta en la selección, güey. No, ya él avisó, güey, es que no me gusta el fútbol, güey, es que en esos momentos era donde puede disfrutar yo me podía ir de sus hobbies. Claro, el vato, y mucha gente me lo ha dicho, güey. ¿Qué es lo que a ese güey le gusta? El básquetbol. O sea, si él hubiese podido, él hubiera sido jugador de básquetbol. No le daba, es una reta para jugar fútbol. Pues, ¿qué haces? Juego de lo que sé y disfruto de lo que quisiera poder ser. Aquí yo tuve un tema con la selección, bueno, no fue un tema personal, pero el problema fue que todos los jugadores en la selección que se buscaron jugadores que tuvieran un cierto nivel de rapidez, de correr, ser carrileros, de ser rápido, ser explosivos. No se buscó técnica casi. Y eso fue un tema que a mí me pegó mucho en la defensa.
no se buscaron defensas técnicos. Fue una situación que nos acarreó mucho problema por una simple y sencilla razón. La selección no tenía salidas. Siempre tuviste que saltar la línea. Que fue de las elecciones, de los procesos que más pelotazos dabas. Y no ayudó mucho. O sea, y eso, en ese momento creo que te faltó mencionar ahí a Alexis Vega también. O sea, estaba ahí. Y también el que se fue a Rusia ahorita, Chávez. O sea, que fueron de los poquitos nombres que realmente sobresalieron de esta selección. Sí, porque al final del día fue el gol que le mete a Arabia Saudita, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fue mucho la selección, no fue pensada para salir jugando. Y aún así, la obligaban a salir jugando. Yo siempre estuve en contra de que llevaras a un Chaca, de que llevaras a un... O sea, estabas llevándote muchos jugadores que no... Por ejemplo, no metiste a Johan Vázquez desde el inicio, mejor foguéalo. Sí. O sea, no hizo una transición. México no supo hacer la transición. No supo hacer la transición, que ahorita le está costando. Ok. Ahorita le está costando mucho la transición para el 2026. Creo que hasta cierto punto iba bien el intento de pasar, porque en términos generales empatas con Polonia. Sí. Inicias contra Polonia. ¿Te acuerdas que el penal que le para Ochoa a Lewandowski? Sí. Que no, ahí vimos que no teníamos nada. Exactamente. Porque el partido era súper ganable. Y no pudiste. Polonia ni siquiera es élite. Vas contra una Argentina que, compadre, que podías eliminarla, venía con toda la ansiedad, el nervio de... Exactamente, ese siempre va a ser mi pedo con esa selección. O sea, yo te puedo pasar que no hayas podido contra Polonia, porque entiendo, güey, Lewandowski, lo que me digas, y en la élite, no, okay. Como dices, en la selección tal vez no, pero algunos jugadores sí. Pero Argentina venía de haber, creo que empatado. No, perdió contra Arabia. Había perdido contra Arabia. Y decías, güey, o sea, le sacas el empate y está eliminada. Le sacas el empate y estaba eliminada. O sea, porque no había manera de que aún ganándole a Polonia, pasara. Y con eso prácticamente, con el empate, tú te asegurabas. Bueno, no, tenías que ganarle a Arabia, pero prácticamente era más fácil que tú le ganaras a Arabia que Argentina le ganara a Polonia. Pues tenía que ser goleadas. Exactamente. Y hasta cierto punto, ahí ibas, güey. Pero eso es lo que te digo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te mencionaba? Metiste un director técnico argentino, sabiendo que siempre toca Argentina. ¿Qué es lo primero y sospechoso que hace Tata Martino? Para mí uno de los cambios fue el de Chacha. No, deja tú el de Chache. ¿No metes a Edson Álvarez? Sí, tu contención de siempre. No juegas con Edson Álvarez, o sea, no juegas con contención. Juegas con una línea de 5, metes a Chávez y Orbelín y metes a Alexis Vega y a Funes Mori. Otra gente. No metiste a Henry Martin en ese partido cuando... No era Henry Martin. Sí era Henry Martin. Sí era Henry. O sea, el que no fue titular era Henry. Porque el que ibas a llevar era a Jiménez. Porque acuérdate que se queda fuera Chaquito, güey. Sí. No, pero sí era Henry Martin. Que vas a llevar... Lo puedes meter. Trae mejor control de balón que Funes Mori. Metes a Funes Mori también. O sea, ese planteamiento de selección. Paupérrimo, si no. Sospechoso, no lo puedo decir de otra forma, no me gusta. A mí me encanta, a mí me encanta andar metiendo ahí, pero es sospechoso. Sí, entiende el punto completamente. ¿Tienes un Messi y no juegas con tu mejor condición? Sí, no, o sea, coincido completamente contigo, o sea,
yo no sé si llamarlo sospechoso, sí raro. O sea, sí bastante raro. O sea, porque al final del día, güey, era el partido. Era el único partido que no tenías que perder, güey. Es que está, güey. Si hubiera estado en la contención, el gol de Messi no entra, güey, porque hubiera estado pegado a él eso. Aparte, pasa algo que todos los nuevos directores técnicos tienen, güey. Esas ganas de no demostrar que alguien es bueno. Si eres bueno, güey, te pone marcación personal. Claro. Por eso todos los directores, no, nadie es mejor que nadie. Espérate, güey, no estamos en la edad de, no somos niñitos para que nos den trofeos a todos por participar, o sea, tienes que entender que hay un cabrón que se lo hace mejor que tú. No, y aparte, güey, o sea, vienes de entrenadores como la Volpe, no me acuerdo al principio, pero la Volpe siempre ha dicho, güey, tienes que poner, o sea, jugadores como este tienes que poner marca personal. Claro. Porque como dices, güey, claro que es diferente, güey. Claro que es mejor, güey. O sea, si no le pongo una marca, va a ser garras en medio campo. Sí, es raro. Yo no sé si ponerle el nombre de, o la palabra de sospechoso, güey. Ya es meternos en un tema muy conspirativo, pero sí fue muy raro. Sí fue bastante raro. Es que, compadre, Está bien. es que no me gusta, ¿sabes? Es que chingado, güey. Cambias. ¿Crees que sean capaces de auto-chingarte? Porque puedo entender que plantees el partido de esa manera porque lo planteó de esa manera. Él no planeaba perder. El director técnico de todo, sí, que lo planteaba, lo quería ganar. Exactamente. Es a lo que voy. No quiere eliminar a Argentina. Exactamente. No puedes jugar. Él no quería ser el dedo que te dijera, tú, pinche argentino de mierda. ¿Y por qué siempre el equipo que queda campeón del mundo, la selección que queda campeón del mundo, siempre los últimos mundiales ha sido con su director técnico del mismo país? Porque evita Evita esos temas, claro. Sí, claro, por supuesto. Y contra Arabia, de verdad que no entiendo por qué no metimos más goles. Aparte que necesitamos un 3-1 para pasar. Sí. La verdad es que México también. Es igual que le meten a México. Una porquería de gol y también ahí sí te voy a echar, le achaco toda la culpa al defensa, no me acuerdo cuál fue el que se le llevan, y a Ochoa. O sea, que fuera, o sea. Güey. El gol de Chávez nada más nos viene a ilusionar. No, sí, pero independientemente de eso, güey. En los partidos previos lo decía, güey. No le pudiste anotar a Polonia. No le anotaste a Argentina. ¿A qué chingados te hacía creer que ibas a meter 3 goles a Arabia? Sí, tenía que ser 2, pero te meten 1. Bueno, es la chingas. Porque en la chingas si te meten con Arabia. A ver, no, si no nos elimina ahorita en la Copa Oro. Son capaces, güey. Bueno, Ay, ya no tienen al técnico francés. Ah, sí, güey, qué bonita les habló contra Argentina. No, güey, yo dije, güey, loco, que alguien ya había sido por un examen. Yo ese partido no me levanté. En la Argentina contra Arabia no me levanté. Porque dije, que voy a ver una goliza aburrida. Donde me voy parando a las 4 de la mañana y yo. ¡No! ¡Perdí este pedo! No, son Yo creo que todos. Yo creo que todos dijimos lo mismo. ¿Para que nos levantamos a ver una Argentina de contra? Mi hermana me ha dicho que quería apostar 100 pesos a Arabia. Es fecha, güey. Pasaron ya 2 o 3 años, güey. ¿Qué te arrepientes? Me sigue metiendo la madre de meses. Es que no mames, que hicimos 100 pesos a Arabia. Para ganar 2.500 pesos, no me decía como que se volvió millonaria. Pero era su dinero. Güey. No, sí, ese fue el cambio. Y mira, quedamos fuera en grupos por la vez. Por primera vez quedamos fuera en grupos. Y ahí es donde empieza esta debacle, tanto en el fútbol, bueno, ya venía, pero ahora en Federación Mexicana. O sea, hiciste una bola de cambios y en menos de un año la devuelves a cero, güey. Yo nunca he entendido quién. Digo, y es una pregunta para poder sacar solamente un tema. ¿Qué era la bomba Ruiz Díaz en la federación? Bueno, según yo, era como un árbitro dentro de... Su puesto era
comisionado presidente de la federación. O sea, era... ¿A que le van a echar las culpas? Exacto. Es que es de lo que voy. El güey este que está en la federación, ¿cómo se llama? Pues se quedó Sinar, ¿no? ¿Es el presidente? O ya se quedó como presidente, Se me fue el nombre también. el que era el presidente de la liga, hombre. Sí, también se me fue el nombre. Bueno, ese güey. ¿Ustedes saben quién es? No, pues. Es que lo que digo es porque siguen queriendo conjuntar todo. No, y es que, güey, nunca lo vas a ver por separado, güey. Nunca lo van a separar. Pero es que el tema es que quieren quererse como Estados Unidos, güey. Que con un comisionado y la fregada. Está bien, pero hay un tema especial en Estados Unidos, güey. Estados Unidos tiene y le da atención a todos los deportes por igual. Exacto. Todos cuentan con apoyo, hasta donde yo sé. Y todos les dan la posibilidad de poder cumplir con sus méritos. Sí. Cosa que aquí en México es solamente para el fútbol. El único deporte importante es el fútbol. Sí. Y ahorita el ciclismo cuando estuvo del Toro. Y no ganó y dime si alguien lo fue a aplaudir cuando regresó. Nadie. Ese es el tema. Que si vas a querer competir, eso es compete en todo. Sí, claro, por supuesto. Es que al final del día... A la pinche liga, güey. Con sus 14 calificados, güey. Es que eso es lo chistoso, güey. Pero lo más chistoso y lo más irónico es que festejes un ascenso en España porque el dueño pertenece a tu país, güey. O sea, ¿de qué chingo? O sea, ¿cómo te atreves a subir un mensaje? Yo iba a hacer un tweet, pero bueno, ya no existe el Twitter. Ahora es X. O sea, ¿cómo te atreves a publicar una mamada de esas, güey? Cuando aquí no tienes eso, güey. Hay que tener tantita madre, güey, para... Güey, cállate los hocico. Sí, totalmente. O sea, los únicos que lo podrían hacer es Pachuca y León, güey. Y porque pertenecen al pinche grupo, güey. Pero bueno, compadre. Dejando de lado la parte política de lo que es Federación y de lo que es la Liga MX. Vuelven a traer a Javier Aguirre como bombero por tercera vez en la historia. Porque ¿quién estaba primero? ¿Con quién iniciamos este nuevo proceso? Empezó, si no mal recuerdo, y ponen de manera interina a Jaime Lozano, porque los jugadores decían, ay, es que Jaime no se entiende, es bien bueno. Traes a Jaime Lozano. Fíjate que hasta me dolió la asiática pues estuve a punto de decir generación de cristal, pero pues yo también soy medio cristalito, entonces... Compadre, traes a Jaime Lozano, porque o sea, lo más dicho, lo mantienes después de Copa Oro, porque gana Copa Oro. Porque venía del Olímpico, quedando en tercer lugar. Sí, claro, o sea, vuelve exactamente. Con muy pocas credenciales, como regularmente, vuelves a traer o vuelves a darle la confianza a un técnico, ahora sí mexicano, y no te da para más el resultado. O sea, o sea, a pesar de que ya estabas clasificado, güey, no te vuelve a ir bien ahora en Copa América. Y empiezas a ponerte en alarma y decir, vamos a traer a otro técnico y vamos a dejar a Jimmy como auxiliar. Y el Jimmy dice, no, papacito, o sea, yo soy todo, o hay vidrios, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que hay que tener dignidad, creo que lo hizo bien. Hace TikTok. No. Pero traes a Javier Aguirre, le pones de auxiliar técnico a su capitán de siempre, a Rafa Márquez, y ahora el tema es que sigue sin caminar selección, güey. O sea, le dio un partido bueno y 2 malos, güey. Sí, pero ahorita fíjate que ahorita sí consigo que hay entiendo que hay una transición.
Si vienes a la Copa Oro, ¿cómo estás queriendo hacer un trabajo con jugadores que están en su apogeo? No son jóvenes, mucho menos, Sí, claro, ¿no? pero que no están viejos, como para que el 2026 sea un buen torneo. Estoy de acuerdo, güey. Tienes que asegurar por lo menos pasar, güey. Tienes que asegurar por lo menos pasar a octavos en Y estoy de acuerdo, Y güey. deja tú, espérate, nada más te tengo que decir, acuérdate que este mundial que viene, hay 16avos. Es que ese es el problema, güey. Que yo no veo que México siquiera llegue a 16avos. Ok, estoy de acuerdo que es más difícil Quedar fuera. quedar fuera. O sea, la verdad es que sería muy súper pendejo quedarte fuera. Pero, porque según yo van a ser grupos de 3. Dejando que nos toque Argentina y que nos venga tocando Francia y... Exactamente, güey. Ese es el punto, y lo dices ahorita de Lo bueno que no broma. nos puede tocar porque están en el ranking, pero sería un... Es que lo dices de broma, pero ouch. Porque al final del día México va a ser cabeza de grupo, güey. ¿Sí? Y al final del día, güey, México inaugura el pinche mundial, güey. O sea, va a ser el primer partido de ese mundial en tu casa, con tu gente, y que, peor aún, güey, tienes años que a ti te pesa más jugar con tu gente que al equipo rival. Porque no estás acostumbrado a jugar en México. Pero, estoy de acuerdo. Y ahora lo que ha hecho Javier Aguirre, muy inteligente, es gánate otra vez, güey, el cariño de la gente, güey. O sea, ese partido que perdieron contra Suiza, que Suiza nos volvió a demostrar que no estamos ni cerquita de siquiera pelear otra vez por llegar a un 10º lugar en el ranking mundial. Pero lo que creo que sí hace Javier Aguirre es prepararte mentalmente para que vuelvas a saber lo que es jugar en tu casa, güey. Porque si te tocase jugar en Canadá, que no le va a tocar, y porque obviamente todos los partidos van a ser en México, o sea, bueno, por lo menos en la fase de grupo. Es que es el colmo que jugar a México en Estados Unidos. No, es que creo que 16avos también le tocaría el partido en México. Sí, y de ahí ya te vas a Y de ahí ya te vas a Estados Unidos. Bueno, pero sí es por temas políticos. Exactamente. Pero a eso me refiero, o sea, hasta eso está preparado para que no pierdas, güey. Para que no, o sea, para que pases a ese inventado 5º partido. Que ya si no pasas al 5º partido ahorita. Pero es que no, pero te es que das el cuenta 5º que partido ya no es el 5º partido, güey. Ahora tienes que ganar ese 5º y ahora, o sea, no. Es que te digo que tienes no que jugar el 6, claro, o sea, tienes que llegar a cuartos a huevo. Y con esto, o sea, honestamente, güey, con esta selección que tenemos, que ojo, no son malos jugadores. Y yo lo he dicho. Pues son estrellitas ya. Exactamente, güey. No, y son estrellitas ficticias, güey. Porque hablamos de quién decíamos. El Maza, Salcido, que eran, o sea, no eran estrellas. Fíjate que compró un astronauta, güey, que tú le picas un motociclito y se saca estrellitas, güey, para mañana en la noche, güey. Es lo que son de esas, güey. Te lo juro. Tú le pones la mano encima, güey, se apagaron, güey. Es que es así, Ciertos aciertos. O sea, hablamos de estos jugadores que no eran estrellas y tenían ese liderazgo, güey. Esa presencia. Y estos güeyes, o sea, honestamente los mencionas y... Yo tengo 3 gatos, güey, el arma a los 3, güey. O sea, te lo juro. No, deja tú, lo que pasa es que también digo que ya, es que es el tema, güey, de que se volvieron vivos. Exacto. Y no todos, obviamente, güey, no voy a llevarme justo por pecadores. No, pero el tema... creo que por ahí Edson está tomando el liderazgo que debería de tomar. Le está bajando los humos, es lo que ocupamos, o sea, contrólense, o sea, demuestren a México que los quieren porque a México les va a dar un apoyo exponencialmente gigantesco, güey. O sea, lo vamos a inclinar. Que, lo importante sería que después de cada partido, antes de cada partido los pusieran a ver, ¿no? Pues que después de una película de motivación o algo así,
Antes de cada partido les pusieron el partido de México contra Alemania en el 2011 en el Mundial de aquí de la Sub-17. Sí. Aquel gol de la momia. Ese partido. Sí. ¿Cómo pesó el estadio? Claro. ¿Cómo apoyamos tanto a México? Porque yo estaba ahí. Que créeme que hasta yo mismo salí, güey, me puse a buscar. Tenía trabajo y apliqué por otros trabajos, güey. Tan emocionado que salí, güey, de ahí. Sí, o sea, todo el mundo salió, güey. El que no quería tener hijos tuvo hijos, güey. El que no se le puso salió el closet, güey. Todos salimos inspirados en ese partido, güey. O sea, realmente fue un partido que nos dio esa emoción de tener de vivir nuevamente, güey. Ese deberían demostrárselo, güey. Porque ese es un partido donde te das cuenta que si tú te echas ganas, tu país, güey, se pone en tus espaldas, güey, te apoya, güey, con todo. De acuerdo. Pero, güey. Ay, es que nos emociona mucho saber qué ridículo vamos a hacer, perdón, qué papel vamos a hacer en este mundial. Esperemos que esté bueno. Yo también tengo mis dudas, pero creo que hay un año bueno para trabajar. Creo que los amistosos que se están consiguiendo sí. son buenos. Contra Turquía y contra Suiza fueron buenísimos. No, pero aparte... No, pero por ejemplo, para empezar, sí, claro. Ahorita, fueron dos partidos donde te das cuenta que no sirves por una madre y que tienes posibilidades si te pones a jugar bien. Ahora, se habla de que Javier Aguirre quiere otra vez ese mes y medio a los jugadores de la liga, obviamente. Creo que está excelente. Porque es que la verdad, ¿de qué otra manera, güey? Son cada 4 años, güey, queremos ganar un mundial, o sea... Y es que si no es en este, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo? Y creo tengo entendido que están amarrando, o ya amarraron un amistoso contra Italia antes del mundial. Y me parece que otro contra Brasil. Además de unos que ya tienen que es contra Colombia y contra Ecuador. Que creo que van a ser buenos rivales, siempre y cuando no se jueguen en Estados Unidos. Ya sé que uno se juega aquí y otro allá, o sea, vaya, ir a Sudamérica, o sea, ir a Europa contra Italia, güey. Que no estaría mal. Porque también es lo que te va y lo ha dicho Aguirre. Yo necesito ver que realmente puedan con la presión, güey. Vénganse al Estadio Azteca. Claro. Vénganse al Estadio Azteca. Ya que lo reinaban, ¿no? Es más, no me voy tan lejos. Un estadio que pesa como la chingada del Estadio Toluca. Puta, te juegas con el güey aquí escupiéndote, o sea. Claro que va a pesar. Con el Teatro de los Sueños de Petatex que tenemos, compadre. La verdad es que les quedó muy bonito el infierno ahí en Toluca. Compadre, pues se nos acabó el 20 de este tema. Creo que, sin duda alguna, no sé tú, la selección de 2006 fue lo mejor. Pues simplemente lo mejor que hemos visto y probablemente lo mejor que veremos. O sea, irá coraje verlo con otras capacidades y con todo el nuevo entrenamiento que se tiene, los nuevos desarrollos en condición física y todo. Da coraje que tengamos que decir que todavía la 2006 es la mejor. Pues estamos hablando que hasta una bruja llevaba. O sea, no es que optimaban en gastos en ese entonces. Ya hablaremos en otro capítulo de ese tema de la golpe. Pero bueno, compadre, muchísimas gracias por regresar. Al contrario, un gustazo que me hayas invitado de nuevo. Familia, acuérdense, suscríbanse, denle like, compartan este contenido y espero que les haya sido de su agrado. Y nos vemos en un próximo capítulo de Soccer Food Pasión. Chao. Hasta la vista.